ótimo, porque eles conseguiu até juntar licença com férias e tal. Então deve ser isso nos 6 meses. Não, ficou bastante tempo. A gente foi para Niterói para o parque e tal. Ficar lá perto da família, né? Estou feliz com a novidade. Tá lá, ele aí. Olha, cacete que eu tenho. Gente, ele tem uma cara viva, né? Já não é grandão. E os olhos lembram você, né? Lembra? Os olhos muito engraçados. Porque ela não conheço mais. Mas os olhos lembram. Parece comigo e com o avô, com o pai dela, o pai da minha esposa. Entendi. Nela também. E ele fica agora o dia na creche? Não, por enquanto não. Você tem ficado com ele quando ela... Professor universitário, sabe como é que é? Sai por 1h40, 2 vezes por semana. Tem a questão da leitura. E eu estou trabalhando no lugar, eu fiz alguns concursos até de professor. É verdade, porque na época que eu tinha filho ainda não estava na universidade, então para mim era uma doideira. Estão mostrando que Outros tipos de trabalho. Não, é porque eu dava aula, mas eu dava aula em escola. Era um horário mais extenso, era muito. porque às vezes o que acontece muitas vezes mais no interior, obviamente, mas muitas vezes você tem Não, isso, eu acho que se eu conseguir também trabalhar também na universidade, só vai para a creche se a gente quiser que tenha essa experiência e tal, porque dá para organizar os horários. Agora, se não, aí fica. Então, tem que usar essa história da creche. Tem um ponto aqui muito Por enquanto não precisou. Tinha um certo número elevado de leitores em Porque também quando chegava pelos 3 anos já tem na escola. Aí tem a escola. Você pode pensar nos graus de compreensão daquele texto, né? Mas até que o público leitor na Inglaterra nesse período até que não é tão riqueza as esferas. Você que está hospedado, Tem uma tia que mora aqui. Estou na casa da minha tia. não está gastando. Não, foi uma das coisas que me estimulou a vir. Fora o tema, que realmente é bem preciso, bem interessante. Foi aumentando bastante pelo que O fato de ter a minha mas tia que sobretudo me no ajuda. estado do interior, uma taxa de alfabetização muito grande. Mas é um Eu fui lá para Recife, né? tem mais que você tem uma rede de texto Apresentar algumas coisas da tese. Ainda mais se fez ela fora. eu acho que antes, mas essa é a questão. Eu acho que Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. E dando então continuidade à programação de hoje, o Seminário Internacional Cultura Escrita no Mundo Moderno, promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Federal de Ouro Preto. Nós vamos dar início então à conferência do professor Guilherme Wild, intitulada Entre la Escritura e o Grafismo Visual, Márgenes de la Memória em la América Colonial. É uma grande satisfação ter o professor Guilherme aqui conosco e eu tenho um prazer muito grande de apresentá-lo a vocês. Guilherme Wild é professor da Universidade Nacional de San Martín, em Buenos Aires, Argentina, e pesquisador do CONISPET, Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. Ele é antropólogo de formação, com graduação e doutorado na área, e se dedica há muitos anos à etnohistória guarani e aos estudos sobre as missões jesuíticas na América do Sul, contemplando aspectos diversos da arte e da cultura local. O professor Guilherme possui uma trajetória acadêmica internacional de grande relevo, tendo atuado como professor convidado em várias instituições de ensino e pesquisa, como na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, nas universidades de Salta, Dresden, Sevilha, no Instituto of Advanced Study no Japão, isso entre outras instituições, e realizou pós-doutorados também em afamados centros de pesquisa, como a Biblioteca John Carter Brown e o Museu
Religião e Poder em las Missões Guaranis, de 2009, que tem aqui, bonito livro, que recebeu o Prêmio Ibero-Americano da Latin American Studies Association em 2010, no Canadá. Ele recebeu outros prêmios acadêmicos, como o Prêmio Ibero-Americano de Musicologia Samuel Claro Valdez, da Universidade Católica do Chile. O professor já esteve no Brasil anteriormente, a convite de outras universidades, já esteve em Minas Gerais, mas é a primeira vez aqui na UFMG, e fico muito agradecida com a sua presença aqui hoje, então eu passo a palavra ao professor Guilherme. Tem só aqui um outro livro, uma coletânea que está citada, que é Saberes de la Conversión, Jesuítas Indígenas e Impérios Coloniais em las Fronteiras de la Cristandad. Aqui para vocês verem, depois se alguém puder dar uma olhada. Muito obrigada. A palavra, professor Guilherme. Bueno, eu vou falar espanhol porque eu acho que é melhor para mim, mesmo para vocês. Y quiero comenzar por agradecer especialmente a los organizadores del encuentro y del dossier, a Marcia, a Guiomar, a Ana Paula, a todo el personal de la Varia Historia, que ya son muy amigos. Así que primero que nada quería agradecerles a ellos por este intercambio tan intenso que tuvimos en los últimos meses. Y en realidad esta conferencia responde a una invitación de Marcia a desdoblar un poco la propuesta empírica y teórica del artículo de Varia Historia que escribimos conjuntamente con Fabián Vega, y me pareció una buena oportunidad y un desafío también para intentar explorar lo que considero un campo poco explorado hasta el momento, que es el de lo que podríamos llamar géneros intermediarios o registros intermediarios entre texto, escritura e imagen, como géneros que tienen una emergencia, un momento de emergencia y de auge en ámbitos no muy explotados historiográficamente en la historia colonial latinoamericana, que son las regiones fronterizas, las regiones de los bordes del mundo ibérico, de la América colonial. Y mi idea es un poco invitarlos a que me acompañen en una suerte de juego con los límites entre el texto y la imagen, pero también el objeto, podríamos decir, la escritura y la oralidad, lo cual implica también un desafío a los límites establecidos de las disciplinas. Y como ustedes saben, el proceso de introducción de las tecnologías de la escritura alfabética y de la imagen cristiana en el mundo colonial americano ya viene siendo objeto de investigación hace, yo diría, por lo menos 4 décadas, y ha sido un punto de confluencia de varios aspectos de la historia latinoamericana colonial, hasta la historia moderna europea, pasando por la historia del arte. Es decir, que ha constituido un verdadero punto de encuentro, de confluencia entre orientaciones tradicionalmente separadas. Y tanto Mesoamérica como los Andes han sido normalmente las regiones privilegiadas para este tipo de abordaje, y si bien todavía constituye un debate importante en el desarrollo de este campo, cuánto pudo influir, por ejemplo, la preexistencia de tradiciones pictográficas al momento de la incorporación de estas tecnologías, y de hecho, como ustedes saben, hay una serie de trabajos que explotan el modo como ciertas estrategias evangelizadoras y administrativas adoptaron materiales y sistemas de memoria preexistentes como los quipus, los queros o los uncus, y también hubo desarrollo, según el área en donde uno se mueva, de experimentos, como
podrían haber sido los catecismos testerianos que estuvieron vigentes incluso hasta bien entrado el siglo XVIII. Se puede decir que en estas regiones la escritura alfabética en particular se incorporó tempranamente y se desarrollaron en estos ámbitos también centrales de la América colonial estos registros intermediarios entre texto e imagen, entre oralidad y escritura, que en muchos aspectos buscaron replicar las tradiciones previas a ambos lados del Atlántico. Y si nos basamos por lo menos en algunos de los trabajos más importantes para el área comparativo, me refiero como los de Thomas Cummins y Joan Rapaport, quizás podemos rescatar al menos tres factores de interés en el estudio de estos registros entre la imagen y la escritura, que son, en primer lugar, el fenómeno de migración del ámbito europeo medieval en particular, pero también renacentista e incluso árabe hacia el mundo americano. Primer factor. Segundo factor de interés en el estudio de estos materiales es que tienen un desarrollo pleno, autónomo en el ámbito americano, es decir, que no fueron simples adaptaciones, sino que implicaron la generación de géneros o registros sui generis. Y en tercer lugar, me parece importante como aporte a esto, la necesidad de inscribirlos en una cultura colonial, como dicen Cummins y Rapaport, que estuvo más allá de la ciudad letrada de Ángel Rama, para tomar esa obra tan cara a la gente de literatura. Ahora bien, el estudio comparativo entre las regiones centrales, uno puede decir que se encuentra bastante consolidado, pero sabemos muy poco de los ámbitos fronterizos o de lo que podemos llamar consensualmente esos ámbitos en los bordes de la América colonial. Y uno de ellos, particularmente sensibles a la incorporación de estas tecnologías y de estos registros, fueron las llamadas misiones de frontera, establecidas por las órdenes religiosas ya desde el siglo XVI, pero que en el siglo XVII adquieren un nuevo ímpetu con la entrada de la mirada, podríamos decir, contrarreformista y la intervención muy decisiva, protagónica, de la Compañía de Jesús en todos los ámbitos americanos. Acá para que tengan una idea de cómo esos espacios estaban solamente en la América del Sur, distribuidos en verdaderamente los bordes imperiales de los siglos, fundamentalmente los siglos XVII y XVIII. Es decir, que es una acción que se consolida en acompañamiento del ritmo expansivo de la monarquía católica primero y más tarde, digamos, el absolutismo borbónico. Se podría decir que en estos ámbitos, tómese el ámbito que se tome cualquiera de ellos, tuvieron como eje de las estrategias de evangelización la creación de programas de lenguas generales. Las lenguas generales, como ustedes saben, y no quisiera entrar mucho en detalle, pero fueron lenguas creadas especialmente para facilitar y regular la transmisión de ideas cristianas a los indios a partir de la reducción de las diversas variantes de esas lenguas. Y si bien ya los franciscanos, desde principios del siglo, de las primeras décadas del siglo XVI, fueron célebres por crear las primeras gramáticas y vocabularios en las lenguas indígenas, no es hasta con posterioridad a los concilios de Lima y de México que se sistematiza esa actividad doctrinal en las lenguas indígenas, proliferando una serie de catecismos y gramáticas para prácticamente cada uno de estos espacios misionales. Existe incluso cierto consenso de que tanto la doctrina de Juli, primera doctrina que adoptan los jesuitas en el mundo hispánico, en el Alto Perú, como en las aldeas de la costa del Brasil, ambas a cargo de la Compañía de Jesús, fueron estos ámbitos experimentos de producción
y de desarrollo de un programa lingüístico de alcance continental. Es el caso, por ejemplo, de las gramáticas en las lenguas quechua, aymara y tupí, o lengua brasílica, respectivamente compuestas por Bertoño, González Holguín y José de Anchieta. La promoción, podríamos decir, del uso local de las lenguas generales, como ustedes saben, no estuvo restringido al sector de los sacerdotes, de los misioneros, sino que se expandió en el retículo de miembros de la élite indígena que administraban en última instancia estos espacios de reducción. De hecho, los descubrimientos más recientes del área de las misiones en América del Sur, por ejemplo, para áreas como Chiquitos, Mojos y el área guaraní, aquí representadas el área guaraní, Chiquitos y Mojos, en las provincias jesuíticas de Paraguay y Perú, sorprenden por la abundancia de textos producidos para esos espacios, que fue verdaderamente acelerada y no estuvo necesariamente restringida incluso a los miembros de la élite. Y incluso un recorrido bastante rápido por las miles de páginas manuscritas e impresas que se encuentran solamente para el área guaraní, como por ejemplo en donde hay géneros bastante convencionales como sermones y cartas administrativas, hasta géneros como diarios personales y otros, según muestra la clasificación que hizo el colega Eduardo Neumann de la Universidad Federal del Río Grande do Sul, que viene trabajando sobre estos géneros textuales en la lengua guaraní. Vemos que el repertorio de géneros textuales producidos exclusivamente para estos espacios por la población indígena es de lo más diverso, y su estudio apenas comienza en los últimos años. Hay evidencia de que estos materiales de hecho circularon entre estos espacios misionales y verdaderamente contribuyeron a difundir una cultura letrada, una cultura textual en las lenguas generales, además de, en muchos casos, nutrir bibliotecas que existían en todos estos espacios. Es decir que, en términos generales, uno podría decir o plantear de manera relativamente fácil que este desarrollo escriturario se vincula también al desarrollo de la administración de estos pueblos de reducción, que especialmente en el siglo XVIII alcanzó dimensiones considerables. Pensemos que hacia principios del siglo XVIII ámbitos como el guaraní llegaron a tener alrededor de 140.000 habitantes en su conjunto, estos 30 pueblos de reducción, desarrollando toda una administración, un gobierno del territorio y la población que era inédito para esos ámbitos, con todo un desarrollo urbanístico ad hoc, y en donde se hacía necesario una creciente eficacia en la administración, se podría decir, del gobierno de estos pueblos. Y en términos generales podemos decir que la escritura es apenas una parte, una porción bastante pequeña de un universo de prácticas culturales que es verdaderamente más amplio y que apuntan en términos generales también a afianzar un régimen de temporalidad y de espacialidad, podríamos agregar también de subjetividad inédito en estos espacios. Yo creo que, digamos, la tarea pendiente para la investigación de los próximos años y que ya comienza a manifestarse como una necesidad es abordar efectivamente esta producción textual como parte de un universo o un régimen mucho más amplio de producción de objetos visuales y perceptivos en términos generales. Y de hecho, si tenemos que hacer un pequeño paréntesis para criticar lo que ha venido siendo el desarrollo historiográfico de los últimos años,
yo diría que en general estos espacios han sido han sido víctimas, podríamos decir, de una excesiva especialización disciplinaria que tendió a compartimentar la producción o el estudio o el análisis de la producción visual, sonora, textual de estos espacios en campos muy definidos, como podría ser la música, la escultura, la pintura, es decir, que para cada uno de estos ámbitos hay prácticamente una disciplina. Y entre las consecuencias que yo veo bastante negativas en algún punto a esa excesiva especialización está esta separación analítica de diferentes lenguajes expresivos y perceptivos, o también una tendencia también a separar los distintos registros, códigos y soportes para, digamos, lo que implica relegar a un segundo plano lo que estoy llamando aquí registros híbridos o intermediarios, o también una proclividad bastante fuerte al textocentrismo, es decir, al análisis de texto por sobre otro tipo de soporte, junto con digamos, otras consecuencias o implicancias de esta especialización que, a mi modo de ver, deben ser superadas en el estudio de los próximos años. Ya tenemos antecedentes de esto, los trabajos, por ejemplo, de Eduardo Neumann, a quien ya cité, y de Artur Barcelos, que comienzan a hablar de lo que llaman la razón gráfica misionera. Es como un primer paso en el sentido de pensar que la escritura en realidad forma parte de un campo mayor de grafismos, y me interesaría, en el tiempo que tengo aquí con ustedes, detenerme en lo que considero algunas extensiones y expansiones de estos registros intermediarios entre texto e imagen, los cuales me parece a mí deben ser insertos en un programa de investigación que tenga en cuenta los regímenes perceptivos en su conjunto. Esa es un poco la pelota que tiramos para adelante. Entonces, lo que me interesa aquí hacer es, en primer lugar, explorar algunas articulaciones a partir de ejemplos concretos entre imagen y escritura, por un lado. Y en segundo lugar, me interesaría indagar sobre las funciones, es decir, cuál es el sentido de la emergencia de estos registros, cuál es su función social en todo caso, y qué tipos de registros digamos, tuvo como soporte. Y sugeriría en términos generales, esto en todo caso sería una hipótesis para discutir, que en términos generales esta articulación entre distintos registros formó parte de un proceso de formación de las misiones que se orientó a configurar una nueva tradición, un régimen de memoria que se basó en concepciones sui generis, particulares, de tiempo, espacio y subjetividad. Lo que me interesa es explorar cierto tipo de géneros concebidos como combinación e interacción entre escritura e imagen, más allá de que estemos todos de acuerdo en que la escritura, por un lado, y la imagen tienen desarrollos autónomos. Creo yo no es necesario volver sobre la idea, sobre el trabajo clásico de Chartier, sobre la representación en imagen, volviendo sobre Maran, Louis Maran, entre otros, acerca de que el discurso de la imagen y el discurso del texto es irreductible, sino centrarme más bien en lo que tienen de común cuando aparecen efectivamente combinados. Y yo creo que todo análisis debe comenzar por el principio, es decir, el momento de incorporación de tecnologías visuales y escritas que ocurren en estos espacios hacia principios del siglo XVII. Y dentro de los ejemplos que me parecen paradigmáticos en este sentido, recupero un testimonio que da una carta de principios del siglo XVII para la región del Guairá, en donde se menciona tanto casos de, podríamos decir, de iconofilia e iconofobia en relación a la imagen, pero también de bibliofilia y bibliofobia y biblioclastia, podríamos decir, cuando estas poblaciones tienen un primer contacto con estas imágenes y con estos
productos textuales. Por ejemplo, hay una carta que dice que los indios cogieron una imagen de Nuestra Señora en pincel y el hechicero la rasgó con sus manos porque hacen burlas de que adoremos cosas pintadas. En la misma carta, pocos párrafos después, habla del despliegue de una imagen pintada por un jesuita flamenco de los 7 arcángeles, que fue muy bien recibida por los caciques en un pueblo. Del mismo modo encontramos ejemplos de, digamos, de rechazo a la figura del libro, como este que habla, o de fascinación al mismo tiempo, una especie de relación, digamos así, ambivalente, por llamarlo de alguna manera, hacia los productos textuales, que en este caso, cuando el misionero dice, han concebido cuanto ven que nos comunicamos por cartas que ellas nos hablan y nos revelan lo que está en secreto, pareciera ser una relación establecida con el texto, parecida a la que establecen con, por ejemplo, los calabazos, con los cuales pueden conversar, incluso predecir el porvenir. En este primer momento podríamos decir que los indígenas parecen encajar estos objetos externos como el libro, la pintura, en sus propios esquemas de conocimiento, aunque les dan un estatuto ambiguo y ambivalente. Y en este punto yo creo que habría que ver si esta actitud es comparable a la de sectores populares en la Europa de la misma época o quizás de unos años antes. Es decir, interpretar las actitudes indígenas no como algo completamente exótico, sino como algo propio de un campo de relacionamiento con, digamos así, objetos más mágicos, en donde entran todo lo que se concibe como exterior, digamos, a la propia tradición. Y de hecho, como se comprueba en los ámbitos misionales, en general los sacerdotes, los misioneros hicieron un esfuerzo bastante grande por crear un lenguaje que hiciera amigable y comprensible el uso de estos artefactos y de estos soportes a los indígenas que los desconocían. Y por ejemplo, para tomar solo un caso, me gusta ir sobre esta obra del jesuita Antonio Ruiz de Montoya, que utiliza un término guaraní, el término cuatiá, para referir en su tesoro de la lengua a varias cosas, entre ellas escritura, pintura, dibujo, papel, carta, libro, es decir, engloba en la misma categoría prácticamente todo lo que tiene que ver con la representación en el plano. Quizás esto sea una invitación a los historiadores del arte para ver si hay algo en particular de la representación bidimensional que deba ser estudiado. Y es interesante ver en otros fragmentos de la obra lingüística de Montoya cómo él refiere también a referencias a la aplicación de ese término, por ejemplo, para la pintura corporal, la cual asimila también a la noción de imagen, en muchos casos también asociada a la referencia al cuatiá o al libro. O al papel, o a la escritura. Es interesante también entrar y salir de este ámbito, porque si vamos al mundo andino, por ejemplo, vamos a encontrar términos muy parecidos en los diccionarios, como el de González Bolín, que refiere a lo mismo, es decir, a esta combinación de escritura, pintura, dibujo, con el término quilca, que sería una suerte de cuatiá del medio andino. Como sea, la escasez de fuentes hace bastante difícil conocer los detalles del proceso de apropiación de la escritura y las artes visuales durante el siglo XVII. Y aquí me interesaría básicamente, dado que aquí me interesa sobre todo sumergirme en los registros intertextuales o intermediarios, perdón, solo mencionar un tema que me parece sumamente importante para encarar en los próximos años y que voy a dejar de lado en esta presentación, que es el desarrollo autónomo que las artes visuales y la escritura tuvieron por separado. Es decir, si tomamos algunos ejemplos como los de la escultura
o incluso de la pintura, vamos a ver que en general los misioneros enfatizan que los indígenas eran muy buenos para imitar, para copiar. Y esta idea aparece muy claramente representada en este fragmento del jesuita Sepp, que entre otras cosas va a decir que en las selvas misioneras es posible encontrar artistas de la calidad de un Rubens, y en donde resalta el hecho de que los indios no tienen capacidad para lo invisible, sino fundamentalmente para la copia. Como ustedes saben, ambas son tecnologías nuevas en este ámbito, entonces una pregunta que surge es si la pintura, la escultura o las artes visuales en particular tienen un desarrollo similar o diferente a la escritura. Y en todo caso, como sabemos que la mayor parte de estos materiales eran copias de modelos, ¿cómo se produce? Y este es un gran tema para la historia del arte, la relación entre el modelo y la copia. Como muestran los historiadores del arte, en particular la imagen toma un camino muy adaptativo, se podría decir, en donde no encontramos nada tan firme como un barroco colonial o un barroco misional ante imágenes tan estáticas. Ahora surge la duda acerca de cómo funciona esta relación entre modelo y copia entre los manuscritos. Y acá tenemos las portadas de las primeras páginas de una crónica del jesuita del Techo, que es manuscrita, no sabemos mucho de ella, pero en donde se ve que las distintas copias adquieren también como un camino propio, una cierta adaptación, aunque lo que puede observarse, por ejemplo, en estas iniciales, esta es la misma obra, en donde se tomaron las atribuciones de variar estilísticamente el modo de presentación. Ahora bien, ¿cómo es la relación entre copia y modelo en lo que respecta a la faz puramente tipográfica? Es un tema que yo creo que debemos investigar en los próximos años. Los jesuitas, como ya dije, enfatizan la capacidad imitativa de los indios. Sin embargo, estas evidencias nos muestran que en términos generales hubo situaciones muy diversas, que son las que considero que hay que estudiar. Ahora me muevo hacia el postergado objetivo de mi presentación, que es traerles algunos ejemplos de estos registros intermediarios y el funcionamiento de estos registros entre imagen y escritura como desarrollo sui generis de estos espacios. Y un aspecto que yo voy a resaltar antes de mostrarles las imágenes es que a mi modo de ver, la escritura ocupa un lugar marginal en estos soportes, en el doble sentido de que es un complemento secundario del discurso visual y también de constituir en algunos casos, como lo que voy a mostrar de cartografía, de una mera función de anotación circunstancial. Marginal, pero al mismo tiempo esencial, porque el discurso visual necesita del soporte de la escritura para verdaderamente funcionar en estos ámbitos. ¿Cuáles son entonces estos ejemplos? Voy a traer básicamente géneros o soportes intermediarios correspondientes a tres ámbitos, estos tres: el del grabado, el de la cartografía y de lo que podríamos llamar el graffiti o los esgrafiados. Y me interesa traerlos por tres motivos. El primero de ellos es que son ejemplos muy claros, a mi modo de ver, de funcionamientos de registros intermediarios sui generis y también muy diferenciados, es decir, la relación entre imagen y texto en cada uno de ellos funciona de manera singular. En segundo lugar, responden a lo que podríamos llamar también una apropiación o una participación indígena o en un cierto campo middle ground entre misioneros e indígenas, es decir, que son el resultado de la interacción colonial, pero donde puede verse la agencia indígena de manera, yo creo, bastante clara.
Y en tercer lugar, me parece a mí, porque exhiben un grado variable de autonomía en el que la escritura adopta una relación especial con la imagen. Primer ejemplo, entonces, el de los grabados. Y quizás lo primero que haya que decir es que hacia mediados del siglo XVIII en las misiones, o principios del siglo XVIII, se desarrollan una variedad de géneros lingüísticos orientados a las devociones, entre los cuales se encuentran, como ustedes pueden ver, estos catecismos, libros de ejemplos, ejercicios espirituales, etc. Pero me interesa extraer de este conjunto un ejemplo particular que es una obra de un jesuita que seguramente varios de ustedes estarán familiarizados, que es Juan Eusebio Nierenberg, que escribió a fines del siglo XVII y que fue esta obra de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, en donde el registro visual y el registro textual adquieren combinados un relieve particular. Ahora, un aspecto interesante de esta obra es que fue traducida al guaraní, suponemos hacia fines del siglo XVII, y fue publicada en la imprenta de las misiones a principios del siglo XVIII, en 1705. La traducción sabemos que fue de un jesuita, pero suponemos también que resultó de la colaboración entre los misioneros y lo que Bartolomé Meliá llama los teólogos indígenas. Y una de las particularidades de la versión guaraní con respecto al modelo europeo es que incluye una cantidad mucho mayor de imágenes, de grabados, que ilustran pasajes del libro, por contraste con el modelo de Amberes de 1684. Esta versión incluye alrededor de 20 o más imágenes grabadas que no están en el original, es decir, que la pregunta sería, ¿son adaptaciones? ¿Son innovaciones? Un poco el debate pasa por ahí. Y una de las láminas incluso exhibe el nombre del escultor o del grabador, un tal Joan Yapari. Sabemos que la versión guaraní incluye pasajes nuevos en la lengua general, es decir, que los ejemplares guaraníes son obras singulares y distintas, es decir, no son meras adaptaciones. Y la comparación con el modelo de la obra publicada en Amberes revela una serie de adaptaciones que, bueno, acá los que tienen ojos de historiador del arte serán mucho más hábiles que yo para identificarlas, pero entre ellas, bueno, básicamente los historiadores del arte llaman la planimetrización, es decir, se quita la perspectiva, la profundidad, se agrandan determinados accidentes geográficos. La imagen de la izquierda es de la edición del modelo de Amberes y esta es del ámbito guaraní, de los grabadores guaraníes. Y esta imagen me interesa particularmente porque refiere a una parábola de San Juan Damasceno que relata la historia de un joven que es acechado por un unicornio, que lo pueden ver ahí arriba, que cae en una fosa profunda haciéndose de las ramas de un árbol. Allí se distrae comiendo miel, ven que está comiendo miel o algo, de un árbol que representa las alegrías de la vida, y se ven también una serie de animales simbólicos. Bueno, el unicornio en este caso representa la muerte, una rata negra y otra blanca, el tiempo que corre día y noche y que roen las raíces del árbol para facilitar su caída, digamos, al infierno, representado por el dragón. A su vez, las serpientes representan los 4 elementos. Y una de las innovaciones más interesantes de esta lámina es un recuadro que, bueno, acá pueden ver algunas de las innovaciones, pero la innovación que más me interesa es este recuadro, que está totalmente agregado a la versión guaraní, y que, según la interpretación de un colega francés, Thomas Brignon, indica que la escena remite un fragmento efectivamente existente solo en la versión guaraní, alusiva al engaño de las apariencias. El asno aquí representa al creyente cándido que se deja seducir por los bellos ojos del jaguar al punto de dejarse devorar por él.
Es una alegoría muy interesante que en el caso del uso del jaguar tiene, yo creo, bastante efecto en el ámbito en el que fue desplegada. Es decir, que en términos generales aquí, como pueden ver, texto e imagen funcionan, y no es el caso de esta imagen, sino de la mayor parte de las que están en este libro, como un instrumento, digamos así, pedagógico de reforzamiento de virtudes morales, en este caso de la élite misionera. Pasemos al segundo ejemplo, que acá pueden ver el detalle del recuadro. Y el segundo ejemplo corresponde al campo, grosso modo, identificado con la cartografía. Que también es, como quiero mostrarles, un registro intermediario. No me voy a detener en los descubrimientos que hubo en los últimos años, pero hubo varios hallazgos de mapas de supuesta autoría indígena que tienen una serie de características particulares, tanto icónicas como estilísticas, y que han sido estudiados, entre otros, por Arthur Barcelos. Acá podemos mencionar algunos de esos rasgos, por ejemplo, el agrandamiento de accidentes geográficos, la ausencia de grados de longitud y latitud, la orientación de este mapa que representa a los ríos, básicamente a la Mesopotamia, digamos, en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, que está como orientada horizontalmente. También hay un señalamiento de caminos conectores y una serie de rasgos iconográficos en los que no me puedo detener ahora. Sin embargo, para el estudio de estos soportes podemos decir que ha recibido menor atención la combinación del registro escrito y el visual. Y a mí me gustaría señalar solamente para este caso, como para otros, algunos de los rasgos más interesantes de esta combinación entre texto e imagen. Como ustedes saben, estos son, como la mayor parte de los mapas de esta época en esta región, eran parte de litigios por tierra, en los que los cabildos de los pueblos misioneros reclamaban determinados espacios, digamos, de producción. Y la escritura cumple en estos mapas funciones bastante distintas. Por ejemplo, certificación de autenticidad. Ahora les voy a mostrar algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, también la indicación de nombres de caciques que tenían posesión de esas tierras. O, por ejemplo, el señalamiento de actividades de colonización territorial, es decir, que el mapa funciona como una suerte de registro de la colonización de ese espacio. O indicaciones, por ejemplo, también de martirio de determinados misioneros, en donde se precisa el lugar exacto donde tal o cual misionero fue asesinado por los indios, o simples correcciones y anotaciones. Acá tenemos un ejemplo bastante típico de mapas que circulan en una o dos copias como máximo, en donde se certifica, como ustedes pueden ver, que el original se encuentra en el tal lugar, en este caso en el Cabildo del Pueblo. En este caso tenemos un fragmento de otro mapa encontrado hace relativamente poco tiempo, en donde se especifican los nombres de los caciques que ocupaban con sus chacras determinados lugares, ¿no? Acá está representado ese espacio como el etá, que sería como el territorio en este caso, del cacique Cuyé, ¿no? Pero acá también cacique Arandú, el etá, Calembá, Calemá, el etá y así. Este es otro mapa muy interesante en donde aparece especificado también que el territorio que se reclama en el legajo, en el expediente de litigios, pertenecía, como aclara en una de las esquinas del mapa, a 13 caciques que son mencionados, 13 caciques que se llamaban, y ahí se mencionan todos los nombres. En este otro caso encontramos también una certificación de que se desarrollaba determinada actividad de colonización territorial en ese espacio, ¿no? Dice, este papel denota las vaquerías que hicieron los indios naturales de este pueblo en los años de 1704, y el mapa es de fin del siglo XVIII. Es decir, que ustedes pueden ver cómo la combinación de ambos registros aquí funciona como una anotación del desarrollo de la colonización territorial a lo largo de un siglo o más tiempo.
acá el señalamiento del lugar de martirio de dos jesuitas, bueno, significativamente llamados Pai Joseph Arce y Pai Hipólito Dáctilo. Como ustedes pueden ver, entonces hay un funcionamiento bastante armónico entre el registro visual y textual, que en algunos casos uno podría decir que el mapa funciona como referencia intertextual, con lo irónico que esto puede funcionar. Y en este mapa, por ejemplo, hay referencias a una crónica jesuítica, que ya mencioné, que es la crónica del techo. En uno de los márgenes del mapa aparece mencionado, dice, véase el padre del techo, libro tanto, capítulo tanto, que es una crónica que circulaba en esa época en latín y que estaba en algunas de las bibliotecas de los pueblos. Finalmente, aunque no menos importante, el hecho de que el mapa sirve para anotar o para aclarar cosas que ocurren a lo largo del tiempo. Los mapas, como ustedes saben, son instrumentos legales y puede decirse hasta cierto punto autosuficientes. Y esta característica me parece particularmente importante para pensar la combinación entre texto e imagen como precisamente una combinación que da autosuficiencia a estos soportes de memoria como tales. Pasemos entonces al último ejemplo con el que me gustaría terminar la presentación, y este corresponde a otro registro intermediario que es nada que ver con los anteriores, que son una serie de esgrafiados que fueron encontrados por un arqueólogo paraguayo en los años 80 en al menos 3 pueblos de misiones jesuíticas, pero también franciscanas, y que son tallas o esgrafiados hechos sobre paredes, sobre muros, sobre techos, sobre baldosas en los pisos, que según este arqueólogo Perazo, no fueron hechos por artistas, dice Perazo, sino que representan simplemente como una suerte de juegos hechos en tiempos libres por estos indios que trabajan en las obras de construcción de los templos o de los pisos o de las tejas de los pueblos. Son básicamente surcos tallados en, se supone, en material fresco, el barro fundamentalmente, con un palillo o incluso con los dedos, y que expresan una diversidad de diseños, desde motivos zoomorfos y antropomorfos, y fitomorfos o geométricos, como ustedes pueden ver, arquitectónicos incluso, o letras sueltas o palabras. Se identifican incluso pies y manos en algunos de ellos, o cruces, medallas, y como pueden ver se identifican estas firmas y letras sueltas o números incluso. Hasta el momento los datos de contexto que tenemos para esta producción son bastante escasos, pero algunos de estos dibujos, podríamos llamarlos, de estos esgrafiados en el barro, representan o tienen cierto valor testimonial, como por ejemplo lo que representa la fachada del Templo de Trinidad, sobre el que no hay ningún dato para esta época, es decir, que constituye un documento visual de gran utilidad para este momento histórico, suponemos fines del siglo XVIII. Y de hecho son los únicos de los que podemos, con los que podemos contar. Y hay algunos otros que representan algunas escenas de la vida cotidiana que nos permitirían también reconstruir en algún punto la vida cotidiana de los pueblos. Hay quienes sostendrían que estos pueden ser considerados como grafitis, pero si vemos algunos de los trabajos, yo pienso los trabajos de Alessandra Russo para Nueva España, en general los grafitis tienen una función política bastante definida, por lo menos en lo que ella analiza, y acá no habría nada como eso, no habría ningún tipo de instrumentación, digamos, de estos esgrafiados en el contexto en el que son producidos. Es decir, que podríamos decir que estamos frente al juego libre de la línea, en algún punto podríamos decir. Entonces, y con esta
comentario me gustaría terminar. Como ustedes saben, el campo del estudio de la marginalia es un campo en crecimiento en el ámbito de la historia de los textos y de los libros, y me preguntaba si algunos de estas formas gráficas no podrían en algún punto compararse a las marginalias que aparecen en otro tipo de soporte, fundamentalmente el papel. ¿Serían comparables, me pregunto, a las marginalias que aparecen en notas y dibujos encontradas en textos en este mismo espacio, lo que constituye podríamos decir, un patrimonio común entre misioneros e indígenas, como lo muestran textos producidos en ese ámbito que a partir de los cuales es posible hacer conexiones bastante directas? ¿Constituye esto algún tipo de práctica de lectura, digamos, compartida entre indígenas y misioneros? Podríamos decir que la naturaleza de estos trazados o huellas lineales, para llamarlos de alguna manera, escapa a un análisis minucioso y muy sistemático. Hace falta hacer todavía una tipología de estos materiales, pero creo yo que podría orientar el trabajo futuro al menos en dos sentidos que ya más o menos enuncié aquí. Uno de ellos tiene que ver con lo que Petrucci llamó la escritura expuesta, que está muy presente, como lo muestra Eduardo Neumann en su trabajo, en el ámbito misional, sobre todo a partir de la instrumentación de herramientas simbólicas que están orientadas en muchos casos a la pedagogía moral o simplemente al control de la población indígena, como fueron efectivamente los monogramas o emblemas o determinadas inscripciones que aparecen en muros y columnas de estos pueblos. Es decir, un lado, digamos así, instrumental de este discurso visual expuesto, y por otro lado algo que escapa completamente a ese ámbito de control, de dominación, y que nos expresa, me parece a mí, una visión mucho más lúdica, se podría decir autónoma en cierto punto, que son efectivamente estos esgrafiados. Como, podríamos decir, despliegues que no dan cuenta o que dan más bien cuenta de un espacio compartido de autonomía entre indígenas y misioneros, y en el que no se impone un canon estilístico particular, por contraste con estos otros ámbitos de escritura expuesta, y en donde, me parece a mí, se expresa un juego libre de la línea, es decir, tanto en el caso de la escritura o del dibujo, en donde esa línea básicamente discurre con libertad por esos ámbitos no controlados y se manifiesta tanto en los libros como en los muros y como en los suelos de estos pueblos. Muchas gracias. Então, nós agradecemos imensamente a conferência do professor Guilhermo, que encerrou esse dia fabuloso de trabalho, com uma conferência recheada, repleta de elementos de pesquisa e que, ao mesmo tempo, nos colocou frente a tantas possibilidades, né, professor Guilhermo? Abriu tantas possibilidades para outras investigações, para outras questões, numa confluência de elementos, né, de uma linguagem escrita e de uma linguagem de imagens, né? Então, eu super agradeço a presença. Nós fechamos o dia de hoje. E vamos ter bastante oportunidade de conversar nas próximas sessões, nos próximos dias. E convido a todos para que possam estar aqui amanhã